Hola a todos, les habla Cordura Artificial. En esta ocasión les voy a dar algunos consejos y algunas puntuales ideas sobre cómo ahorrar apropiadamente. ¿Quién soy yo para darles a ustedes consejos del ahorro? No solo vivo independientemente ahora, sino que desde hace ya bastante tiempo me hago cargo de todos mis gastos sin tanto problema. Y bueno, para ser alguien que ha logrado ahorrar todo un año completo hasta que llegó esta mudanza, pues en realidad creo que tengo algunas razones, además de que ahorré de forma efectiva y compré todas las cosas que requería para mi trabajo, cosas que ustedes ya sabrán. Primer punto, la gente ahorra pero a ciegas. ¿Para qué demonios estás ahorrando? Ese es el punto. ¿Para qué? ¿Ahorras para una nueva sala? Perfecto, entonces cotiza, ve cuánto necesitas ahorrar y ya con base a eso podrás medir qué tanto debes de dejar de gastar. Pero si realmente no tienes una razón para ahorrar y solo has comenzado a ahorrar porque dices por si las moscas, por si hay algún problema, entonces mejor contrata un seguro u otras cosas. Si la verdad solo estás ahorrando para por si pasa algo, entonces realmente estás ahorrando a ciegas. Tienes que pensar cuál es ese algo. ¿Cuál podría ser ese algo? Y con base a ello, ahora sí, empezar a enfocar tus gastos de ciertas formas. La cosa no es gastar menos, la cosa es gastar bien. Las personas normalmente tenemos este asunto de gastar en cosas que valen poco porque creemos que así ahorramos, pero comprar muchas cosas que valen poco a la larga genera gastos más exorbitados. Por ejemplo, hay gente que en vez de comprar un garrafón grande, porque el garrafón grande puede costar algo caro, la gente entonces compra botellitas y se llena de botellitas y botellitas porque el garrafón es difícil de usar o es engorroso. Y dice, es que la botella solo vale 3 pesos si es un litro, o vale 5 pesos si es un litro, que vendría siendo como $0.25, ¿no? Lo que no se fijan es que justamente con el garrafón ahorrarían mucho más dinero. Este es un ejemplo súper sencillo del gasto efectivo y del gasto inefectivo. Es una estrategia bastante usada por las empresas, vender pequeños aperitivos de muy poco costo para que la gente compre más de eso en vez de comprar la caja. Esa es la situación. Gastar bien en vez de gastar menos. Esto también se aplica en cosas como los muebles, se aplica en cosas como tu cómputo, tu ropa. Hay gente que dice, mira, ese pantalón me sale en 50 pesos, pero el pantalón dura 2 meses, ya se deslava, ya se ve mal y demás. Y dice, ay, pero es que ese otro pantalón sale en 300, es feo, es malo, está muy caro. Pero si te hubieras comprado ese, te habría durado más y no habrías tenido que cambiar. Cuando compran calzado suelen hacer lo mismo. Compran uno muy barato en vez de esperarse o ahorrar para comprarse uno de buena calidad que les vaya a durar y que a la larga justamente les salga en realidad más barato que haber comprado todos esos de mala calidad. Otro punto de gastar bien es saber que se pueden reparar las cosas. Hay, por ejemplo, personas que tiran sus muebles y otros que están desesperados por comprarlos. En el caso de estos que los tiran, dependiendo de que la estructura no esté dañada, puedes mandarlo con un tapicero o a una tapicería y lo pueden básicamente dejar como nuevo por un costo completamente menor. Y ya está. Ahorraste una gran cantidad de dinero y tienes algo que es casi nuevo. Y tienes algo que entre comillas es nuevo, es útil y funcional. El gran problema a la hora de gastar mal es que la gente a veces se deja guiar demasiado por las marcas en virtud de prestigio y estatus en vez de calidad. Si vas a comprar algo de alguna marca, fíjate en la calidad. Y para eso siempre lo más adecuado es pregunta, oye, ¿cuál marca sale mejor? No solo eso, ve y camina, checa qué usa la gente, qué no usa. Ese tipo de cosas ayuda demasiado. Ser observador. Para aprender a gastar adecuadamente hay que saber cómo se gasta y cómo gastan los otros. Cuando veas a alguien que despilfarra, entonces ahí sabrás qué es lo que no debes de comprar la mayor parte de los casos. Y justamente gracias a tener amigos que sepan dónde comprar y cómo comprar, así como qué comprar, podrás ahorrarte demasiado dinero. No simplemente porque el conocimiento, a final de cuentas, es una de las cosas que más valor monetario poseen de muchas formas.
Otro punto para esto del gastar bien: no temas tirar a la basura eso que no te sirva. Si estás comprando tanta comida que se te atasca en el refrigerador y dices, ay, es que eso ya se pudrió, no sé si ya está podrido o no, y no lo quiero tirar y así, no, tíralo. Tira incluso la ropa que ya no uses, tira todas esas cosas o dónalas si es posible, pero a lo que me refiero es que deséchalas, deshazte de ellas, deshazte de lo que en verdad ya no sirve. Porque con base a ello, con base a toda la basura que estás produciendo, podrás saber en realidad cuánto estás malgastando. Si se te ha podrido toda esa comida, si se te ha resultado inútil toda esa ropa, todos esos utensilios, significa que de entrada ya el gasto estaba mal hecho. Fíjate en cuánta basura produces y por qué la produces, y eso dirá mucho de cómo estás gastando. En muchas ocasiones me ha tocado ver gente que tira demasiada comida. ¿Por qué? Porque simplemente consideran que van a consumir más de lo que en realidad comen. No está mal tener el refrigerador lleno, pero muchas veces es ridículo, a no ser que haya suficiente gente en el lugar para comerlo. No, llenar el refrigerador no es una señal de abundancia, es una señal de despilfarro. No es tan necesario la más de las veces. Ahora sí, ya dejando el punto sobre gastar bien, puedes utilizar redes sociales, puedes platicar con tus amigos y conocidos para intentar conseguir lo que necesitas. Hay mucha gente a la cual ya no le sirve o ya no requiere usar para nada completamente eso que tú sí necesitas. Aprende a pedir prestado, aprende a rentar, aprende a considerar qué voy a necesitar de verdad y qué no voy a necesitar de verdad. Eso plantea importantísimas reducciones de costos y muchas veces amplificaciones de beneficios, porque la mayoría de la gente solo se centra en bajar costos, pero en los beneficios, en eso no se fija. Hay que tener la idea de el dinero prioritario. ¿Qué es eso en lo cual está bien gastar completamente? Viajes, transporte. Si no te puedes mover en cualquier lugar donde estés, eres un lastre económico para ti y para quienes te rodean. En tu trabajo, oye, pues es que la verdad trabajo frente a computadora y me duelen los ojos, cómprate lentes amarillos. Oye, pero es que son muy caros. No, no son caros. Lo caro va a ser perder tu vista. Oye, pues es que muchas veces tengo problemas, me canso muy rápido cuando trabajo, vitaminas o una forma en la cual puedas amplificar los beneficios de tu descanso o recortar tiempos de viaje, etcétera. Todo eso. Gastar en eso está bien. Es para ti, es para tu beneficio. Oye, pues podría ser más rápido mi trabajo si yo comprase esto. Cómpralo. Si el punto es de que tú te vas a beneficiar, de que vas a trabajar más rápido y por tanto más rápido podrás descansar o podrás tener tiempo para algunas cosas que no tenías, hazlo. Por último, cuidado y limpieza. Tanto el cuidado de tu salud como la limpieza de tu cuerpo y tus áreas de trabajo. Ambas están estrechamente relacionadas. Si te enfermas, hay algunas enfermedades que pueden hacerte perder el dinero así y el tiempo aún peor. Y sobre todo las oportunidades. Si no estás limpio y demás, es muy probable que tengas muchos problemas en el quehacer social. También si tu entorno está sucio, puede que te enfermes con mayor prontitud. Son gastos en los cuales no debes de chistar. Uno de los puntos más difíciles del ahorro es llevar números. A la gente no le gusta tanto llevar sus vouchers, contar todo lo que se van gastando poco a poquito. Es plenamente difícil, a uno se lo olvida. Si es posible hacerlo, hazlo. No hay cosa más útil. Ahora, no para todos es lo mismo. Para algunos no nos sirve de nada gastarnos el dinero en una fuente de piedra, en nuestro balcón, una tontería así. Para muchos no nos sirve gastárnoslo en ropa pomposa, pero para otros sí. Ese es el asunto, depende a qué te dediques y a qué apuntes, tus gastos serán buenos o malos. Por último, no temas a ser osado con tus gastos. La gente le teme nuevamente a los gastos grandes, porque no ve los beneficios y ventajas que puedes sacar de ellos a largo plazo. No le gusta invertir en causas o en situaciones
creen que la riqueza está en tener mucho dinero en el banco o tener mucho dinero debajo del colchón. La riqueza material está justo en eso, tener bienes materiales, tener bienes en servicios, así como otras tantas cosas más, como por ejemplo capacitación y conocimiento especializado. La riqueza no está en decir, mira, tengo una cajota aquí con dinero. No, eso no necesariamente te hace una persona adinerada, acaudalada o con facilidad económica. Mientras que alguien que dice, mira, yo tengo carro, mira, yo tengo un carro que es servicial, nos sirve para movernos de aquí a allá, tengo toda mi batería de cocina completa, tengo todo para cocinarme, tengo un pequeño taller de esto que sé hacer, a veces lo uso, a veces no. Esa persona es mucho más rica porque tiene movilidad, porque tiene capacidad para alimentarse a sí misma y por último tiene capacidad para generar dinero para sí misma. Su riqueza se está moviendo. El valor es algo que debe de estar moviéndose. Es algo que debe de generar tu beneficio. Yo pude haber tomado esa mala decisión de ahorrar por ahorrar y ahí tener guardado todo el dinero que voy sacando. ¿Pero saben qué hice? No, gasté la mayor parte del dinero que iba ganando, e incluso a veces todo el dinero que iba ganando cuando empecé con este proyecto, en mejor material de trabajo para incrementar la producción, la velocidad y las posibilidades de lo que hago. En vez de andarme comprando cosas que, si bien sí eran buenas y útiles, no eran la fuente del bienestar. Trabaja primero con tu fuente de bienestar, tu fuente de ingresos, y ya luego trabajas con lo demás. Obviamente poniendo por sobre todo estas situaciones de los gastos prioritarios que ya mencioné. Bueno, espero que estos pequeños hacks del ahorro, estos pequeños consejos e ideas como estrategias te vayan a servir. Se despide Cordura. Recuerda que todo esto es artificial.